Y el cordonazo de San Francisco. Vamos a conversar con un ambientalista, Eric Quiroga. Tenemos la llamada de Eric. Sí, pero sabes que mucha gente lo asocia a la celebración del Día de Ujú. San Francisco de Asís con esta lluvia torrencial a la que todo el mundo llama el cordonazo de San Francisco. Sí. Y para poder entender si esto tiene alguna relación y si en efecto se puede establecer un día preciso para el Mm. cordonazo de San Francisco, es que hemos decidido llamar a Eric Quiroga, ambientalista dedicado además a estudiar fenómenos en nuestro país como el relámpago del Catatumbo. Bienvenido, Eric, un gusto conversar con usted. Al contrario, gracias a ti, Lila, y a Rafael por la gran oportunidad que me brindan de compartir una información que es muy interesante porque tiene que ver justamente con el clima y al mismo tiempo un hermoso, si se quiere, un hermoso ritual religioso, pues no sé si se podrá llamar ritual, pero que está vinculado justamente con una creencia, ¿no? Que mágica, la creencia de San Francisco de Asís. También hay que recordar lo siguiente, que San Francisco de Asís es el patrono, el santo patrono de la ecología. Fíjate que ya hay una relación por allí. Claro. Entonces, sí, entonces, ¿qué ocurre con esto, no? Sí, es por supuesto, esto ocurre el 4 de octubre. ¿Por qué ocurre el 4 de octubre, no? Porque justamente el 4 de octubre marca el final del temporal de la lluvia, ¿no? En el hemisferio norte. Y justamente marca el final de la lluvia y el comienzo del otoño. Entonces, por lo regular, en Europa, especialmente en Europa y más hacia el norte de Europa, se hace más intenso, ¿no? Lo que llaman el cordonazo. Como se sabe, el cordonazo es porque es alegórico a San Francisco de Asís, porque se habla de que, bueno, San Francisco de Asís, cansado de la lluvia, se le moja el cordón. Entonces ese día sacude el cordón. ¿Cómo lo sacude? Mágicamente con una tempestad, una Claro. intensa tempestad, Y ¿no? incluso habría que agregar, don Eric, que él sacude el cordón, ese es el cordón que le amarraba a él en la cintura la sotana. Entonces, Correcto, al sacudirlo, simbólicamente terminan las lluvias, ¿no? correcto, sí. Claro, pero la gente marcaría el 4 de octubre el fin de la temporada de lluvia, pero eso no necesariamente es así, ni se trata de la lluvia más torrencial, la del 4 de octubre. Por ejemplo, hoy le está tronando a esta hora en la ciudad de Caracas. Y el 3 de octubre hubo una lluvia muy fuerte también, ¿no? Sí, porque lo que pasa es lo siguiente, para entender esto, hay un gravísimo problema de calentamiento global, específicamente el extremo calentamiento del océano Atlántico, ¿no? Para tener una idea de esto, hace apenas 2 meses, en el mes de julio, la temperatura en el Atlántico Norte, entre África y el Caribe, llegaba a 28, superficial del mar, llegaba a 28 grados centígrados, 1 grado por encima de la media, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Sobre los 27 grados centígrados hay las condiciones mínimas para que se formen las tormentas tropicales y los huracanes. Es decir, está extremadamente húmedo, hay una extremada humedad causada por el extremo calentamiento del océano Atlántico. Mm. Entonces que eso multiplica el efecto del cordonazo de San Francisco. No solo lo multiplica, sino, quiero decir, antes y después del cordonazo es probable que se repita Claro, lo hace estos reiterativo, ¿no? efectos. Se hace reiterativo por la extrema humedad, porque hay un problema muy grave de calentamiento global, ¿no? Entonces, este calentamiento global, específicamente a nosotros estamos muy expuestos, porque estamos frente al Mar Caribe Claro. y también diagonal al Ahora, Océano Atlántico. estamos ¿Sí? conversando con Eric Quiroga. ¿Qué le dice usted, don Eric, a los que niegan el calentamiento global, a los que niegan los efectos del cambio climático? Que hay gente que lo hace. Hay gobernantes que lo hacen. Así es. Sí, bueno, es algo muy sencillo de hablar sobre el tema, ¿no? Porque hay que ir como a lo práctico, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo ha cambiado la temperatura? Porque también hay que ser claro, el cambio climático es algo natural. El hombre a partir de 1830, que con la revolución industrial, y es el año que estableció, de acuerdo a una publicación de la revista Nature de Londres, establece el inicio del calentamiento global del planeta por la intervención humana, de origen antropogénico. Existe, por supuesto que existe. ¿Cómo se va a negar? Pues lo que pasa es que ellos dicen que ese es un proceso natural, pero por lo menos
Esos procesos eran naturales, pero vamos a hablar de una manera sencilla para que la gente que nos esté escuchando entiendan el mensaje. A las personas que hacen este tipo de negación, ¿en cuánto tiempo ha cambiado el clima o cambia el clima? Esos procesos naturales pueden durar 1000, 100, 200, 300, 1000 años, ¿verdad? Pero no, aquí es algo demasiado rápido. Pero yo no recuerdo un octubre tan caluroso como el que estamos viviendo este año. Por supuesto, has acertado, porque justamente justamente los 3 primeros, por lo menos julio, agosto y septiembre, han sido los años más cálidos en la historia de la meteorología, pues a partir del año 1891 para acá, que es cuando comienzan las mediciones. Las mediciones son los meses más cálidos. Y fíjate que hay algo que fue un hallazgo, en verdad, que fue un hallazgo, un aporte que hice, que es lo siguiente: estamos en pleno apogeo del fenómeno del Niño, pero no cualquier fenómeno del Niño, sino lo que llaman un meganiño o un niño extremo. Y resulta que cuando ocurre este fenómeno, se reducen al mínimo la generación de huracanes en el Atlántico y se multiplican en el Océano Pacífico. ¿Qué ha ocurrido este año? Se ha roto por completo eso, por el extremo calentamiento del Océano Atlántico. Esta temporada pasa a ser una temporada intensa. De huracanes. Sí, de huracanes. Incluso el huracán Lee ha sido el huracán de mayor intensidad que se ha dado dentro de un fenómeno extremo, de niño extremo, evento niño extremo. Entonces, ahí es donde se ha trastocado todo. Entonces, las personas, por lo menos, hay como una tendencia de un grupo de personas que no solo es un grupo de personas, sino que tienen toda una guerra mediática de decir no, que eso es falso, que el calentamiento global no existe, que eso es un invento, que existe una conspiración global, etcétera, etcétera. Pero imagínate, aquí en Venezuela hay suficientes evidencias, ¿no? Hay muchas evidencias, ¿no? Y además el impacto se está viendo ya, no hay que esperar muchísimo. Profesor Quiroga, muchísimas gracias por haber conversado estos minutos con nosotros en Buenas Tardes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, en verdad. Y muchas gracias, don Eric Quiroga. Y vamos a escuchar Bayamón de Elena Rose. Elena Rose interpreta el tema Bayamón, escrita y compuesta por Oflin Russell, Matthew Thomas Paul y Elena Rose, en género pop urbano. Lo escuchas por Onda, la superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación.
Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Honda. Honda 107.9 en Caracas. Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Honda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Honda 96.3 en Maturín. Honda 105.3 en Mérida.